En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, querido amigo, mira qué hermoso poder recordar que nosotros somos hijos de Dios, pero que en Cristo además Él es nuestro hermano mayor. Por eso Él va a decir quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, pues aquellos que conocen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. Por eso aquí es la pregunta: ¿y yo qué tan buen hermano seré del Señor Jesús? Pues yo creo que yo muy bueno, Padre, porque siempre le estoy pidiendo cosas. Bueno, está bien. El Señor nos quiere que estemos unidos a Él, pero también, ciertamente, quiere que lo imitemos. Yo creo que, fíjense que cosa curiosa, pero yo tuve la oportunidad de tener en la secundaria 3 hermanos que eran trillizos y verdaderamente se parecían mucho entre ellos. Todos tenemos algunos amigos que son gemelos, como en algún tiempo aquí en el grupo juvenil de la parroquia, ya de por sí hay unos gemelos, y luego hubo un retiro y había otros 2 hermanos varones gemelos y otras 2 hermanas gemelas también. Bueno, pues tanto nos parecemos que tú y yo estamos llamados a ser los gemelos de Jesús. Fíjate qué hermosa responsabilidad, que a través de ti y de mí se pueda conocer a Cristo. Como cuando se veía a Juan Pablo II y decíamos: es que hemos visto al Señor. Y en otra dimensión, con otros ojos, también en la fe, Madre Teresa de Calcuta dirá: es que yo vi a Jesús en aquel pobre, cuando ella iba viajando en un tren y ve a un hombre y entonces ve que se transfigura el rostro en el rostro de Jesús y oye que dice: tengo sed. O como algunos santos en donde dicen: es que el Señor Jesús se me ha manifestado en los pobres. Bueno, pues qué interesante que entonces también tú y yo estemos trabajando para asemejarnos cada vez más al Señor Jesús. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de Dios y la ponen en práctica. Por eso, efectivamente, cada uno de nosotros debemos de buscar al Señor. Y buscamos y encontramos al Señor de muchas maneras. Primero voy a hablar de estas exteriores, pero luego tendremos que llegar a la más profunda, de las más profundas. En lo exterior, a través de la palabra de Dios y la Eucaristía. Ahí donde el Señor Jesús está con su cuerpo y con su sangre. Sentarnos delante de Él, platicar con el Señor Jesús para que Él nos transforme. Yo creo que hemos visto algunas religiosas y religiosos que hasta como que se les ven los ojos un poquito más profundo de tanto contemplar al Señor Jesús. A través de la lectura, conocer su palabra, conocer sus dichos, conocer su sentir, interiorizar en lo que la palabra de Dios dice. En eso nos vamos asemejando al Señor Jesús. Ciertamente entramos en la oración. Otra manera es cuando nosotros vemos a Jesús en el hombre, en el que está a nuestro lado. El otro día platicaba con unos amigos que hablan de sus hijos y con tanta ternura y con tanto cariño. Dice: es que mi debilidad, y mira, los ojos se les llenan de júbilo cuando hablan de sus hijos. Eso es ver a Jesús. Ellos que ven a Jesús en el Hijo, y claro, sus hijos que seguramente ven a Dios en sus papás. Pero en lo particular yo, al mirarlos a ellos, veo al Señor Jesús. Como lo veo también definitivamente en muchos sacerdotes. Yo quiero destacar que
cuando le llevan a la Virgen María y a algunos familiares y le dicen, Señor Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos, él voltea y dice a la muchedumbre, ¿dónde? Aquí está mi padre y mis hermanos. Podríamos decir en la iglesia, en la comunidad. Ahí también vamos a encontrar a Jesús. Por eso es tan importante nuestra participación en la misa dominical, o en la misa diaria, o en la liturgia de las horas. Es tan importante que nosotros podamos estar en contacto con el Señor Jesús. Y entonces, por lo mismo, convertidos al Señor, vueltos hacia Él, viviendo en la comunidad, necesitamos también ser fieles. Porque ¿quién más fiel que la Virgen María? Ciertamente parecería como que esto de referirse a la multitud y decir, estos son mi padre, mi madre, mis hermanos, sería aparentemente como un desprecio a la Virgen María. Sin embargo, dice, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la palabra de Dios y la ponen en práctica. De tal manera que quién mejor o quién más que la Virgen María, que conoció la palabra de Dios tan así que la llevó en su vientre y la da a conocer. Por eso, entonces sí, efectivamente, entramos en contacto con Dios a través de la Virgen María. Aquí la celebramos en su advocación de Guadalupe, hace unos días la recordábamos en su advocación del Carmen. Pues, querido amigo, lo importante es encontrarnos con el Señor Jesús, tomarnos de la mano de Él, asemejarnos a Él, convertirnos a Él y mantenernos fieles, anunciando la buena nueva a todos aquellos que nos rodean. Porque, a fin de cuentas, querido amigo, más que un amigo de Jesús, eres familia del Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.